el día. A todos nos llega el día, hermanos. Recuerdo, tenía 9 años, estaba en la iglesia, una iglesia pequeña en Honduras, con sillas de madera. Mi mamá me llevaba a la iglesia. Y yo miraba el grupo de alabanza y ellos tocaban y yo me decía, ¿cómo voy a hacer para aprenderme tantas canciones? Decía, porque yo quería estar en la alabanza. Y estuve en la alabanza. Dios me dio el privilegio de estar en la alabanza. Ya estando en la alabanza, yo miraba al pastor predicar y yo decía, ¿cómo voy a hacer para aprenderme tantos versículos? Decía. Y hoy estoy predicando, gracias a Dios. Señor, aleluya. Y como ministro de alabanza, adivine qué le voy a predicar. No le voy a predicar de la alabanza. Eso es un cliché. Ese es un cliché, no voy a predicar de la alabanza, tranquilos. Voy a predicar de otra cosa y se llama honra. La honra. ¿Cuántos saben qué es la honra? Amén. Y esta palabra es un principio bíblico que encontramos no solamente en el Antiguo Testamento, sino que lo encontramos en el Nuevo Testamento. Y nosotros como iglesia hoy en día, nuestra aplicación debe ser nuestra énfasis en el Nuevo Testamento. Entonces, y tiene que ver similarmente con la serie que estuvo predicando el Pastor Ron. Pastor Ron, que realmente para mí es un reto predicar la palabra porque tenemos al Pastor Ron que lo hace de una manera excelente. Tenemos al Pastor Mario que lo hace de una manera excelente y pues hay algo humano en mí que me dice, no te puedes quedar atrás. y espero estar a la altura. Pero el Pastor Ron está predicando, y recuerdan ustedes la serie que estaba hablando de la generosidad, ¿verdad, Pastor Ron? Y esto de la honra tiene que ver con lo que es generosidad, pero tiene una aplicación más amplia. Generosidad tiene que ver económicamente, hablamos de lo que representa la ofrenda para la iglesia el día de hoy, lo que es la generosidad. Ahora vamos a ver lo que es la honra. Como lo acabo de mencionar, dice que honra es un principio bíblico que es predicado no solamente por el apóstol Pablo, sino que Jesucristo empieza a hablar lo que es la honra. Y si vamos a la raíz de la palabra, a mí me gusta ir a la raíz porque la raíz del significado nos amplía el significado y podemos entender mejor lo que significa. Viene esta raíz a lo largo del Nuevo Testamento, tiene un significado como precio, valor, estima, respeto, reconocimiento. Cuando nosotros damos honra, damos honor y hay dignidad en la honra. ¿Amén? Y tristemente hoy en día en la iglesia tomamos partidos y hoy vamos a hablar y hoy vamos a tratar de entender un poco de esto. Pero voy a dar un ejemplo. Tristemente en la iglesia del Señor menospreciamos la honra y las personas que sirven en el ministerio. Echamos de menos la labor que hacen los pastores. Y decimos nosotros, es que él es el pastor, él está obligado a hacerlo. Amén. Es más, cuando no vamos a la iglesia decimos, pues que no es mía la iglesia. Pero es que tampoco es el pastor, la iglesia es de Dios. Amén. Entonces empezamos a menospreciar esta obra de la iglesia. Hermanos que están atrás, por favor, yo tiendo a distraerme fácilmente. Si podemos estar todos en orden, por favor, prometo ser puntual y no quitarles mucho tiempo. Entonces, esta honra debe ser con honor y dignidad, tiene que dignificar lo que hacemos. Como servidores, las personas que sirven en la iglesia, no lo hacemos por una obligación, lo hacemos por una vocación, porque estamos llamados primeramente a agradar al Señor. Pero esta vocación hace que en movernos en amor hacia los demás, a tener un servicio.
pero tristemente es retribuido mal en muchas formas. Y escuchamos por fuera comentarios como que es que los pastores viven del diezmo y que no voy a ofrendar porque es que voy a mantener al pastor, hermano. Pero si te dieras cuenta realmente cómo funciona esto, realmente te sorprenderías. Te sorprenderías. Y entonces vamos a entrar ya de lleno. ¿Qué es lo que enseña Pablo? Vamos a 1 Timoteo 5:17, tenemos el fundamento y dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Me llama la atención la palabra gobernar bien. ¿A qué refiere la palabra anciano en la estructura de la iglesia? Puede ser el pastor, puede ser un líder. A esto se refiere, pero dice, esta persona tiene que gobernar bien. Y estas personas son considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿a qué está haciendo referencia Pablo? Y me gusta a mí preguntar siempre porque me gusta incomodarlos un poco. Así como me gusta incomodarlos, me gusta que me incomoden. Cuando dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿a qué está haciendo referencia Pablo en la Escritura? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Deuteronomio. Es la ley. Y dentro de la ley tenemos varias categorías. Tenemos la categoría, la ley moral, que es la convivencia. Tenemos la ley sanitaria, que es los alimentos, cosas que tienen que ver con las enfermedades. Y ley moral, sanitaria, ¿cuál otra? Y la ley civil. Entonces, este es un tipo de ley civil. Y dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Tiene que ver con la justicia, el ser correcto. Pero Pablo lo lleva más allá y hace referencia a lo siguiente. Dice, el obrero es digno de su salario. Y hace referencia a palabras de Jesucristo en Lucas 10 y Mateo 10. Cuando envía a los 70, los envía a predicar. Y cuando envía a los 12, los envía y dice, el obrero es digno de su salario. Y me gusta porque dice, y él habla de doble honra. O sea, Pablo combina el principio de la ley, pero también combina el nuevo principio que Jesucristo está explicando. Y dice, doble honra. Amén. Los miro serios. Hasta ahí está claro, estamos viendo que todo aquel que predica y todo aquel que enseña es digno de honra. Vamos a 1 Corintios 9:9 al 12 y dice, pues la ley de Moisés, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y esta hace referencia, ¿verdad?, al anterior, o sea, estamos bien. Entonces, Timoteo y Corintios, estamos bien. Pregunta, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Y contesta, dice, sí. Se escribió por nosotros porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado de que ustedes cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Dice, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio. Entonces, pero espérense. Por un lado, Pablo dice que el obrero es digno de su salario, pero por otro lado dice, desecho este derecho para no causar estorbo al evangelio de Cristo. ¿Qué pasa? Pero ¿quién? O sea, entonces pregunto yo, ¿son dos autores diferentes de Timoteo y Corintios? No, es el mismo autor. ¿Será que Pablo cambió de parecer cuando estaba haciendo Timoteo y cuando después escribe la carta a Corintios y cambió de parecer y dijo, no, ahora ya no reciban nada? ¿No?
Entonces esto tiene que ver como, hay una palabra que esto tiene que ver y hay una palabra que se llama dicotomía. Y eso parece ser una falsa dicotomía. Yo le explico qué es una dicotomía. Una dicotomía es cuando hay dos lados extremos. Por ejemplo, es por decir, por los opuestos. Entonces, por un lado, parecía que tenemos una dicotomía, porque por un lado Pablo dice, el obrero es digno de doble honra, pero por otro lado dice, yo no recibo la honra porque no quiero ser una carga para el evangelio. Entonces, es aquí donde nacen las posturas, ¿verdad? Es aquí donde hay puntos de vista separados, pero no hay una armonía bíblica. Entonces, recuerdo yo, un día, estábamos cenando con unos amigos queridos y ellos comentaban a mi esposa y a mí, nos decían que habían estado en una iglesia y que habían estado ministrando y que la gente los había tratado muy bien, que los habían honrado. Y ellos lo contaban con una actitud alegre, porque la gente no solo había recibido la palabra, sino que había reconocido, habían honrado lo que ellos habían hecho. Entonces recuerdo que yo estaba escuchando, pero yo estaba en mi lado de la dicotomía, en mi lado opuesto. Entonces cuando ellos me comentaban, yo me fui al lado de Corintios, donde dice, no quiero hacer estorbo del evangelio, no quiero poner cargas. Pero ellos me lo estaban contando desde este lado, porque la escritura dice que el obrero es digno de su salario. Entonces, yo recuerdo que yo empecé, los que me conocen, el pastor me conoce, que cuando a mí algo no me puede hacer, yo lo digo, cuando es bíblico, pero es cuando es bíblicamente. Cuando tengo mi postura, yo digo, y empiezo yo a analizar y digo, pero la escritura dice eso. Entonces yo estaba de ese lado de la dicotomía. Y ellos entonces estaban del otro lado y me empezaron a dar todo este principio. Entonces dije yo, pero cierto, está en la escritura. Entonces yo me quedé pensando y al siguiente día empecé a estudiar el tema. Y es cierto, todo lo que decían tenía razón. Entonces yo llamo a mi amigo y le digo, tenés 50% de razón. Curiosamente, él no me dijo, vos también tenés 50% de razón. Entonces, ¿me entienden a dónde quiero llegar? Parece que hay una contradicción acá y bíblicamente hay bastantes cosas que parecen ser contradictorias, pero no lo son. Hay una armonía, porque la palabra del Señor es perfecta, es exacta, es infalible, es inerrante, no hay error en ella. Los que hacemos que parezca que hay error en ella somos nosotros, porque enseñamos mal o porque enseñamos lo que nos conviene o lo que queremos escuchar. Amén. Entonces, y yo soy así que cuando en esa plática, entonces, como que no me entraba el tema de la honra, porque yo lo veo yo lo vi desde el punto de vista de la manipulación. Y estudiando traté de empezar a buscar una armonía, algo que encaje en toda la pieza. Entonces, vamos a entrar de lleno y quiero empezar diciendo que no es honra. Este tema lo vamos a abarcar a partir de la antítesis. O sea, no le voy a decir qué es honra, le voy a decir qué no es honra, para que entendamos. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta forma? Porque hoy en día se predica la honra en la iglesia, pero se predica desde el lado de la manipulación, desde el lado del abuso. Y como cristianos las personas estamos obligados a entender cómo funciona el principio de la honra. Pero nos convertimos nosotros solo en escuchar la palabra, pero no estudiamos la palabra. Una persona en el discipulado dijo algo que me gustó y dijo, es que nosotros leemos la Biblia, pero no estudiamos la Biblia.
Y realmente nosotros como cristianos se nos dice, lea la Biblia, pero no solo debe leer la Biblia, debe de estudiar la Biblia. Entonces, empecemos desde la antítesis y por qué no es honra. Yo les puedo decir que honra no es idolatría a los líderes. Amén. Entonces, cuando idolatramos a los líderes, pensamos que los líderes, y no estoy hablando en general, pensamos que los pastores, que los líderes son una especie de ungidos especiales, que son intocables, que son infalibles, que son inerrantes y que no se equivocan. Y yo he visto muchas iglesias, yo estoy seguro que ustedes han visto muchas iglesias, que ponen la autoridad de las personas por encima de las escrituras. Y es triste, porque la única voluntad de Dios que podemos conocer nosotros es la que está en las escrituras. Es más, y lo compartía en el discipulado, yo decía, la palabra de Dios es inerrante, pero yo cuando enseño la palabra, cuando la comento, desde ahí deja de ser inerrante, porque cuando yo hago un comentario puedo equivocarme. Pero hay líderes que ellos creen que no, porque ellos son los ungidos especiales, porque ellos tienen la revelación de Dios y empiezan a usar palabras raras como el ungido de Dios para esta temporada, para esta época, para este tiempo de transformación, y empiezan a usar palabras así. Entonces hay una idolatría en ellos, porque si tú no estás de acuerdo o si ellos están negando principios fundamentales de la Biblia y tú les dices que no estás de acuerdo, entonces ellos te dicen, tú no me estás honrando. Tú no estás honrando la autoridad que Dios ha puesto en esta casa. Y yo soy el padre de esta casa. Y yo soy tu papá y tú me tienes que respetar. Y pasa, y lo he visto, es más, en las redes sociales yo lo puedo ver y son cosas que me dan tristeza. No podemos cuestionar sus decisiones, no podemos cuestionar sus enseñanzas. Gracias, pastor, por la honra. Gracias. ¿Qué no es honra? Es aquello que quiere glorificar a la persona. Todo aquello que quiere magnificar a la persona. Nuestro trabajo como servidores de Dios no es que vean el conocimiento que yo puedo tener, porque Pablo, me encanta como Pablo lo plantea en 1 Corintios y dice, me he dispuesto a no saber nada delante de ustedes, sino solo a Cristo crucificado. No importa el conocimiento, querido hermano. Gracias, otra honra. Pero como servidores de Cristo, y no solamente estoy hablando de pastores, estoy hablando de hermanos que sirven en la iglesia, hermanos que predican. Hermano, tu función como servidor no es que la gente te vea a ti, que diga, oh, qué siervo, oh, qué unción, oh, qué ungido. Porque estás fallando en la misión. Porque nuestra función es no saber nada. No saber nada. ¿Usted cree que Pablo era una persona que era entendida en la ley? Había sido formado por los maestros de la ley. Y él sabía mejor la palabra que cualquiera. Pero él, cuando predicaba, él no quería presentar con vana palabrería, decía él, sino ser lo más simple, presentar el evangelio para que Jesús fuera glorificado. Amén. Entonces, pero hoy en día, queridos hermanos, yo veo una situación de la iglesia en general. Yo no estoy hablando, yo estoy hablando de iglesia en general. Entiéndase, no estoy hablando Masterpiece, porque yo creo que realmente Dios está haciendo algo poderoso en esta iglesia. Pero yo veo la iglesia en general en redes sociales, veo clips de personas de líderes que hay un culto a ellos, hay un culto al yo. El Señor me dijo que yo los voy a liberar a ustedes.
el Señor me dijo que tu vida va a cambiar, hermano, pero tienes que ofrendar, no veo los pactos, y si no veo los pactos no voy a orar por ustedes. Hay un culto del yo, personas que están, creo que es la cultura de estos tiempos, que hay un culto al humanismo, al yo, al sentirme bien yo, al resaltar yo mismo. Y son personas que quieren ser, que todo lo que ellos hacen es porque ellos son los escogidos para esta temporada. Pero quiero llevarlos a Hechos 14, 13 al 15. Antes de leer, le voy a dar un poquito de contexto de lo que está hablando aquí. Pablo y Bernabé están predicando en una ciudad que se llama Listra. Y hay un cojo ahí en el lugar. Y me llama la atención que dice que Pablo ve al cojo y Pablo sabe que este cojo tiene fe. Al ver Pablo la fe de este cojo, sana al cojo. Y me gusta eso, me llama la atención porque la fe es una respuesta. Y Dios solo obra por medio de la fe entre nosotros. Amén. Entonces, pero bueno, Pablo sana a este enfermo y la gente empieza a ver y empiezan a ver el poder y empiezan a decir, todas estas personas empiezan a decir que Pablo era Mercurio y que Silas era Júpiter, y todos empiezan a hacer un culto y el sacerdote, recuerden que ellos eran paganos, entonces al ver estos milagros ellos pensaban que ellos eran dioses, y dice que este sacerdote trae guirnaldas y trae unos toros para sacrificarlos en nombre de ellos. Entonces mire, el 13 dice, el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas y quería ofrecer sacrificios junto con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud gritando. Y decían, señores, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que ustedes, y anunciamos el evangelio para que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que se vuelvan de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Ahora, yo me pregunto, cuando veo estas iglesias así, con este ego de estos líderes, que hay un culto a ellos, si pasaría eso en este tiempo, yo creo que ellos dirían, me están honrando, ellos reconocen mi ministerio. Porque hay un culto, entonces, pero en el contraste viene Pablo y Bernabé y se indignan al cierto punto que rasgan sus vestiduras y empiezan a decir en medio de las personas que son hombres como ellos y que lo único que ellos hacen es predicar el evangelio para que se arrepientan de todas esas cosas vanas. Me pregunto y me vuelvo a preguntar, ¿qué pasaría si esta misma acción se diera en la iglesia hoy en día? ¿Cómo reaccionarían los líderes? Si realmente creen que yo creo que ellos dirían, es que me honran. Esta iglesia sí sabe reconocer un profeta de Dios o un apóstol altísimo. Le digo que otra cosa no es honra. No es manipulación emocional ni manipulación económica. Honra no es manipulación emocional, no es, si tú estás conmigo, todo te va a salir bien. No es, los que están bajo mi manto, los que están bajo esta cobertura, todo le va a salir bien. Eso no es honra. Tampoco es esa manipulación económica. No voy a orar por ninguno de ustedes hasta que mire el altar lleno de dinero. Eso es manipulación. Hay dos errores ahí. Una, ese no es altar, es
Es un escenario, porque el altar es donde se sacrifican animales y nosotros no sacrificamos animales. El otro error, Dios no te va a bendecir por dinero, porque el dinero no es sacrificio, lo único que necesitamos para ser bendecidos por Dios es la misericordia de Dios. Nosotros damos a Dios como ofrendamos porque estamos agradecidos con Dios. No es como lo predican hoy en día, hermano, de más, de más, de más, porque Dios lo va a bendecir. Y yo encuentro un problema en esa lógica, porque si entre más damos a Dios, según esta lógica, más vamos a ser bendecidos. Pero, ¿por qué los principales millonarios del mundo no son cristianos? Deberían de ser, ¿verdad? ¿Y por qué los que predican esto no son los mayores millonarios? Ustedes dan y reciben más, 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 más. No funciona así, no funciona de esa forma. Y déjeme y lo repito otra vez. No hay ningún sacrificio que nosotros podamos hacer porque los sacrificios quedaron abolidos con el sacrificio supremo de Jesucristo. Como dice Hebreos, dice que Él es nuestro sumo sacerdote, que hizo un sacrificio de una vez y para siempre. Mi querido hermano, si tus obras se basan en las bendiciones que estás esperando del Señor, estás equivocado. No se basa en eso. Todo lo que damos al Señor es porque estamos agradecidos con Él, no porque estamos esperando algo a cambio. Amén. Entonces mira lo que dice Tesalonicenses 2:9. Dice, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. Entonces Pablo está diciendo que ellos no querían ser carga, sino que ellos trabajaban de día y de noche y que estaban fatigados. Pero ¿para qué? Para predicar el Evangelio del Señor. Y yo veo todo lo contrario. Las personas que servimos al Señor, especialmente en la predicación del Evangelio, los pastores, no se debe hacer esperando recibir algo a cambio. Si bien es cierto, Pablo enseña un principio que es bíblico de la honra, de honrar, de dar a las personas, de reconocer, de valorar lo que las personas hacen, pero por otro lado, las personas que que servimos al Señor, no debemos hacer, estoy haciendo esto porque espero recibir algo a cambio del Señor. Amén. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:7-9. Dice, pues ustedes mismos saben cómo deben de seguir nuestro ejemplo. Ponga atención, ¿cómo deben seguir nuestro ejemplo? Porque no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. ¿Recuerdan lo que decía Timoteo, que decía que los ancianos que obran bien? Acá Pablo vuelve y lo dice, que no obramos de manera indisciplinada entre ustedes. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con dificultad y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes. Hay iglesias que no quiero, pero creo que realmente es feo como alguien que criticar, pero creo que a veces es necesario señalar los errores, porque hay iglesias que no tenemos para pagar la cuota del carro del apóstol o del profeta, o queremos darle esto, pero no tenemos, entonces se vuelve una carga. Pero por otro lado, mire Pablo, dice que trabajaban de día y de noche, trabajo físico. ¿Alguien de ustedes sabe cuál era la ocupación de Pablo? Hacía tiendas, Pablo. ¿Para qué? Para no ser carga. Y este es el punto que doy gracias a Dios por esta iglesia.
Imagínense que tuviéramos pastores que dijeran, bueno, yo cobro tanto por predicar. Yo cobro tanto por enseñar. Y si no me dan tanto, pues no llego. Pues no llego. Yo una vez en redes sociales yo vi el descaro de un, no sé si es profeta, porque realmente la forma que hablan, creo que no escucha al Señor, porque él decía, a mí una vez solo me estaban ofreciendo $50 para ir a predicar a un lugar. Y yo con $50 no lleno mi camioneta. Digo. Y yo le dije, no, si vas a hacer un evento, mejor asegúrate de que tengas el dinero, porque no te pongas a hacer eventos si no tenés el dinero. Y queridos hermanos, ¿ven la diferencia? Me parece que hay otro, que son dos evangelios diferentes, porque Pablo habla de no ser carga a un evangelio, pero estas personas están diciendo que tenés que tener dinero para hacerlo. Y todas estas cosas, todas estas manipulaciones no son honra. Eso no es honra. Pero esto es lo que nos están predicando como honra en las iglesias. Amén. Ahora hablemos de lo que realmente es honra. ¿Están listos? ¿Qué es honra? Hemos visto un modelo que es corrupto, que es un culto a las personas, manipulación, que todo se centra en las personas. Pero quiero enseñarles el otro modelo, el modelo del evangelio. Ese modelo del evangelio, la honra es servicio, es humildad, es obediencia, es amor, es respeto. Amén. Todo el que quiera recibir la honra, porque no negamos la honra, pero todo el que quiera recibir honra debe tener estas cualidades, no esperar nada a cambio, hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Jesucristo enseña esto y quiero llevarlo a Mateo 23. Pero me voy a ir un poquito más atrás. Yo aquí en la pantalla lo tengo en el Mateo 23, 11 al 12. Pero me gusta cómo Jesús lo enseña. Aquí en Mateo 23 encontramos los dos modelos de honra. Mire, viene Jesús y empieza a criticar a los fariseos y a los escribas. Y dice, desde el 5 dice, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues agrandan sus filacterías y alargan los adornos de sus mantos. Aman el lugar de honor en los banquetes y en los primeros asientos y en las sinagogas. Anhelan ser vistos. Y aman los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Pero mire Jesús lo que le dice a esta gente que le gustan los títulos. Les dice, pero ustedes no dejen que los llamen rabí, porque uno es maestro y todos ustedes son hermanos. Hay algunos que les gusta que lo llamen papito. ¿Han visto ustedes? Yo lo he visto. Hay algunos que les gusta que le digan apóstol. Yo al pastor le digo apóstol, pero es broma que tenemos nosotros. Si me escuchan decir al apóstol es que bromeamos, no es que ya me impuso, me tenés que decir apóstol, no. Dice, no llamen a nadie padre. Dice el 9, no llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno es su padre, el que está en los cielos. Pero hay gente que le gusta y le dice, no, vos decime papá, porque yo soy tu papá. Jesús dice, no llames maestro a nadie, no llames padre, porque solo hay un maestro, solo hay un padre. Ni dejen que los llamen preceptores,
porque uno es su preceptor, Cristo. Uno es preceptor, quiere decir guía, quiere decir líder. Uno es el guía, es Cristo. Pero, y aquí está el 11, a donde quería llegar. Pero el mayor de ustedes, el que quiera honra, mire, Jesús dice, el que quiere honra, dice, de ustedes, debe ser su servidor. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille será engrandecido. Estos son los dos modelos, hermanos. El modelo de engrandecer a la persona, y a mí me da risa porque cuando estas personas hablan de honra, todos los ejemplos que hablan Antiguo Testamento, donde hay un ungido, solo hay un ungido para la temporada, pero hermanos, Antiguo Testamento y Nuevo Pacto, Dios obra de formas diferentes. Antiguo Testamento, los ungidos solo eran para cierto tiempo, para cierto momento y para cierto llamado. Eran ciertas personas los que eran ungidos. Ahora el Nuevo Testamento, bajo la gracia de Jesucristo, todos somos ungidos. Pero en este modelo ambiguo ¿cómo se llama? De honra, este modelo ambiguo de honra de este lado, dicen que solo hay un ungido, que solo hay una persona especial que Dios escogió, y por eso a esta persona hay que ponerle servidores especiales, hay que ponerle escuderos especiales. Y yo recuerdo un día que andamos con el pastor Mario, el pastor Ron, recuerda, andábamos en una iglesia y el pastor Mario andaba su computadora, ¿era verdad, pastor? Y me recuerdo que una señora viene y se le acerca al pastor y le dice, pastor, ¿y usted no tiene escuderos? y nos quedan viendo nosotros con el pastor Ron, y nosotros con el pastor Ron. Porque está esto de engrandecer a la persona, hay que ponerle servidores especiales, porque llegó el único ungido de Dios, porque no hay más ungidos, y llegó el ungido y hay que andarlo sirviendo. ¿Qué quiere, hermano? ¿Quiere agua? ¿Qué es lo que quiere? Pero a mí este término de escuderos me parece denigrante para el pueblo del Señor, porque todos fuimos lavados con la sangre del Cordero. No es que dijo, a este solo lo voy a lavar con agua, pero a mi ungido a este sí lo voy a lavar con mi sangre especial. No, todos somos cubiertos. No hay mantos especiales, no hay llamados especiales, todos hemos sido llamados con diferentes características, con diferentes especialidades. No todos podemos hacer lo mismo. Eso Pablo dice, no le vas a decir a este dedo, no te necesito. No les vas a decir a esta mano, quítate, porque todos somos diferentes. Entonces, este modelo ambiguo que dice honra es de esta forma, pero Jesús dice, no, si tú quieres ser el mayor entre tus hermanos, conviértete en el servidor de ellos. Yo doy gracias al Señor por los servidores que tenemos en esta iglesia, porque son personas que no buscan enaltecerse. Hermanos que me ven en redes, ¿cuál es la cámara buena, esta o aquella? ¿Me acerco más? Querido hermano, si en tu iglesia o la iglesia donde vas hay un culto a la persona, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. Por eso dice Pablo el Evangelio, porque ese es el Evangelio. Mira lo que dice Filipenses, me encanta lo que dice Filipenses, dice, haya pues, ¿en quién? En ustedes, en nosotros, esta actitud que hubo también en Cristo, misma actitud en nosotros, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres,
y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Ese es el ejemplo, mi hermano. Y es por eso que nosotros lo honramos, agradecemos lo que Él hace. Pablo dice, haya esta misma actitud en ustedes. Jesús es el mayor ejemplo. Compare los líderes religiosos de ahora y compare a Jesús. Realmente están siguiendo el mandato de Jesús, están siguiendo lo que Jesús predicó. Y esta gente que predica esta honra ambigua, no le hablan de esto, no le hablan el que quiere ser el mayor, que sea el servidor. No le dicen que tengamos la misma actitud de Jesucristo, no dicen, ellos dicen somos reyes, somos llamados especiales. Yo no veo un Jesucristo que le dice a los discípulos, ustedes me tienen que lavar los pies a mí. No le dice, miren ustedes qué es lo que van a comer. A los 5,000 no le dijo eso. Miren ustedes qué es lo que van a comer. Y me tienen que traer algo a mí. No. No dijo eso. Yo no veo un Pablo que dice, estoy cansado de recorrer toda Asia Menor y ustedes no me han dado nada. No, dice Pablo, no, más bien Pablo buscaba. Dice Hechos que él buscó una familia, recuérdenme el nombre, creo que es Aquila y Priscila, que ellos trabajaban tenían el mismo trabajo. Que Pablo por eso se juntó con ellos. ¿No? Pero Pablo cuando llega a un lugar en Hechos, no lo tengo fresco, llega a un lugar y él se junta con unas personas que tenían la misma actividad de él y empieza a trabajar con ellos. Yo dudo mucho de personas que toman el llamado, pero que no les gusta trabajar. Amén. Amén. Ahora, la honra es un principio bíblico. Ya hemos hablado que no es honra y cuál debe ser la verdadera actitud de la honra. Ahora miremos lo que es honra. Dice Lucas 7-9, dice, Jesús está enviando a los 70, los está enviando a predicar y les dice, permanezcan entonces en esa casa comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier lugar donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. No dice coman lo que a ustedes les gusta. O empiecen a poner especificaciones, yo no tomo este tipo de agua, o me gusta que me pongan la temperatura así de esta forma, o yo viajo en primera clase. No, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que haya en ella y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Qué es esto? Evangelio. Ese es el evangelio. Mire lo anterior que vimos es lo que Jesús le dice cuando envía a los 70 a predicar. Mire lo que le dice a los 12. Y cuando vayan, prediquen diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos, ni de alfajorja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Amén.
El obrero es digno de su salario. Ahora, me gusta el silencio. Realmente me gusta. Y gracias por estar atentos. Ahora, creo que esta enseñanza de la honra es de doble vía. Por un lado, tenemos las personas que sirven al Señor. Pablo nos enseña que sirvamos al Señor con una actitud. Tenemos derecho, pero Pablo dice, hermano, pero no le pongas carga al Evangelio, renuncia a ese derecho. Pero tenemos del otro lado, ahora las personas que estamos recibiendo ese beneficio espiritual. Y no negar ese principio. Ahora, ya derivado estos argumentos de manipulación, estos argumentos que quieren meter presiones económicas y emocionales, realmente la honra es un principio. El obrero es digno de su salario. Entonces, al final, ya estoy terminando, al final, realmente, como lo empecé diciendo, no era una falsa dicotomía. No hay dicotomía. Realmente no hay contradicción en ello. Ahora leamos el versículo que estaba al inicio, que parecía como que había una contradicción entre textos. Leámoslo ahora con esta vista, dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Dice Pablo. ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros a una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y de Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? Hace una pregunta Pablo. ¿O lo dice especialmente por nosotros? Y responde, sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir la cosecha. Y esto sigue. Si en ustedes sembramos lo espiritual, será demasiado que de ustedes cosechemos lo material. Si otros tienen este derecho sobre ustedes, no lo tenemos aún más nosotros. Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo y los que regularmente sirven el altar, del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Entonces, ahora tiene sentido. Realmente no es que hay una contradicción, sino que hay una doble vía para que todos los que servimos no esperemos algo a cambio. Pero todos los que recibimos un beneficio, reconozcamos y tengamos esa actitud de querer bendecir a las personas que nos bendicen. Amén. Honra no es solamente dar dinero, sino también reconocer, apoyar, cuidar y orar. Hay personas que bendicen nuestras vidas. Hay personas que
que hacen a un lado sus obligaciones, hacen a un lado sus trabajos, porque Dios ha puesto en sus corazones un amor grande por la familia de Dios que somos nosotros. Yo le decía al pastor Mario que el trabajo de un pastor es difícil, es complicado, porque Dios le da dos familias. Le da la familia que Él escogió, pero también le da la familia que Dios escogió, que somos nosotros. Amén. Entonces, este tema, como vuelvo y lo repito, honra no solo es dinero, querido hermano. Honra es reconocer el tiempo que personas que sirven en esta iglesia se toman para preparar un momento, para preparar un ambiente, para que nos podamos encontrar con el Señor. También hay abusos de la iglesia que no reconocen el servicio de todos. ¿Y qué quiero decir con esto? El servicio importante no solo es el que se ve, sino personas que están detrás, personas que están orando, maestras que están cuidando a nuestros hijos, hermanos que están llevando la transmisión a cabo. Hermano Carlos, Logan. Y es bonito, y pregunto y no me responda. ¿Se ha tomado el tiempo usted para reconocer a estas personas? Trabajo es preparar un mensaje. El pastor me dijo hace un mes que predicar. Y no es fácil porque es algo que se toma con responsabilidad. Y los pastores doy fe que lo hacen con responsabilidad, lo toman en serio. Pero todo eso lleva tiempo, hermano. Hay que hacer a un lado algunas obligaciones. Se ha puesto a pensar los jóvenes, hermanos de la alabanza. Hoy me di vacaciones. Qué bien se siente. Qué bien se siente porque la vida de la alabanza es esta. Me daba risa porque cuando nosotros tenemos un conteo acá y clic, 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 clic. Pero hoy que estaba yo alabando al Señor dije, qué lindo se siente estar escuchando el clic, 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 clic. Entonces, y no solo, hermanos, lo que hacen los pastores, nosotros solo vemos la hora que Él predica, pero no vemos el tiempo que ellos usan para estar acá. El tiempo de oración que están dedicando. Pero menospreciamos y hacemos de menos el trabajo de ellos y damos por hecho que ellos lo tienen que hacer porque ellos escogieron hacer eso. No pensamos el tiempo que los hermanos que están en la alabanza pasan ensayando, que están practicando para hacer las cosas bien. No damos por hecho lo que hacen los servidores de la escuela de niños, preparar mensaje, hacer todo propicio para que nuestros hijos aprendan la palabra del Señor. Nosotros los sábados tenemos un estudio familiar y las preguntas difíciles, a mí me gusta preguntar bastante, entonces las preguntas difíciles se las hago a mi esposa y se las hago a Isaí. Y a Esthercita, la menor, le hago las preguntas así como fácil, como es la menor y la consentida. Entonces, ayer estábamos hablando del pan de vida en Juan 6. Entonces yo le decía, Jesús se presenta como el maná, como el maná. Entonces yo le decía a Esthercita la pregunta que me gusta hacerle fácil, le digo, ¿usted cree que ese pan estaba rico? Sí. Entonces yo le hago la pregunta difícil a Isaí, pero ¿por qué Jesús hace relación entre el pan que le dio al pueblo de Israel y por qué Él hace esa comparación con Él mismo? Entonces pero
Pero Mateo me hizo una pregunta y me encantó lo que él me contestó. Pero o sea, porque estaba agarrando un entendimiento de la palabra del Señor. Me ha pasado que hemos hecho preguntas que yo las entiendo de una forma, pero cuando Él lo dice yo lo veo de otra forma y me voy a estudiarlo y realmente tenía el sentido que Él estaba diciendo. Pero eso no es porque a Él de la nada le viene el pensamiento, sino es porque hay gente que está preocupada y está formándolo a Él. Como padres, ¿se han puesto ustedes se han tomado ese tiempo para agradecer? Y hermanos, no los estoy como condenando ni nada de eso, pero estoy haciendo conciencia. Estoy haciendo conciencia. Si no lo han hecho, los invito. No con manipulación. El Evangelio, hermanos, no es manipulación, no es condenación a ninguno de ustedes. Todo debe ser voluntario, así como hacemos aquí en la iglesia, el tiempo de la ofrenda es algo voluntario, no es algo que se impone, no es algo que se manipula. La honra debe ser voluntaria, pero es un principio realmente poderoso y creo que Dios se agrada de ello. ¿Nos ponemos de pie? Y realmente yo honro esta iglesia, es una iglesia que realmente el Señor ha puesto en mi camino de mi familia, donde esos últimos 3 años han sido un tiempo de crecimiento exponencial que el Señor se ha encontrado conmigo. Y agradezco porque la familia pastoral Dios los ha usado y han sido parte de este proceso y agradezco eso. No es una iglesia que busca dañar a las personas o manipular. Recuerdo cuando tenía 13 años, yo tocaba la batería y la misma iglesia de Banquita de Madera, pues me hice músico. Y recuerdo que un día el pastor me dijo, hermano, ¿usted por qué cuando toca la batería le hace como loco? Me dice. Pero es que yo miraba a Isaí y yo porque yo siempre sentía la música y quería, yo hacía muecas y todo, pero él me dijo, hermano, no le haga como loco. Me dijo. No valorar es lo que un niño de 13 años y la pasión. Recuerdo un día en un grupo de crecimiento que decíamos en nuestro país, yo creo que los 13 años, y estaba leyendo y me pusieron a leer un versículo y solo porque yo no dije, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no dije eso, yo leí de un solo y me pegaron una regañada. me pegaron una regañada. Y todo eso lo marca uno, hermano. Yo creo que voy a escribir un libro que se va a llamar Músicos, caso de la vida real. Y me pegaron una regañada. Entonces ahora que estudio yo la palabra, digo yo, hey, pero Pablo cita la palabra y no dice leo las escrituras en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, porque es que no tenemos cuidado de las personas. El pastor, pues yo pensando en eso, yo recuerdo lo que yo me tocó pasar, no sufrir, porque pues yo soy hombre, yo aguanto. Dígame lo que quiera, que yo también le voy a decir algo. Pero yo me río de lo que me pasó y me da risa, pero el pastor hizo estos días algo bien bonito con Isaí y realmente dije yo, realmente alguien que sabe la honra, agradecer, y qué bonito porque cualquiera dice, no, nosotros, el pastor está para recibir la honra, pero él hizo algo con él.
Y realmente yo vi eso y yo me recordé de que me paseo y dije yo, me hubiera gustado tener un pastor, un pastor así. Pero realmente lo que él hizo, yo creo que no es por agradar a él, sino hay un principio de Dios ahí. Cierre sus ojos. Padre, gracias Señor Jesús, porque entendemos Señor realmente que nos honra Señor, pero sabemos Padre que no porque algo sea manipulado, no porque algo sea trastornado Señor, quiere decir que está mal. Como hombres Señor, muchas veces Padre, queremos dar forma a nuestro gusto Padre, para recibir las cosas Señor, pero entendemos que la honra es un principio Señor. Es un principio que tú lo has establecido, Señor. Y, Padre, danos un corazón, Señor, que podamos reconocer lo que hacen las personas por nosotros, Señor. Lo que hacen por nuestros hijos, Padre. Lo que hacen por nuestra formación espiritual, Señor. Lo que hace cada servidor en esta iglesia, Señor Jesús. Padre, oramos por cada uno de ellos, Señor. Bendícelos, Señor. Prospéralos, Señor, Padre, que esté ese fuego en sus corazones. Oramos por su vida espiritual, Señor, porque son personas humanas como nosotros y también se cansan, Señor. Son personas, Señor, que necesitan muchas veces una palabra sencilla como gracias. Por gracias lo que estás haciendo, por gracias porque estás escuchando la voz de Dios y porque estás guiando nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Así como está, querido hermano, así como los ojos cerrados. Quiero que piense en alguien que ha sido de bendición para su vida, así con sus ojos cerrados. Que ha sido de bendición en esta iglesia para sus vidas. Y quiero que recuerden lo que hemos dicho, honra es reconocer, es apoyar, es cuidar, es hacer saber que todo lo que ha estado haciendo por nosotros es de bendición. Entonces, con esa persona en mente, yo quiero que todos los que estamos aquí, sin excepción de ninguno, muévase por favor y vaya a orar por esa persona, vaya a hacer lo que Dios se pone en su mente y en su corazón de reconocer todo lo que hace. Así que, por favor, muévase. Quiero que usted se mueva, busque una persona y usted reconoce que ha sido de bendición para su vida. Y por favor, nadie se quede en su lugar, por favor, todos de pie, muévanse. Tómese un tiempo para agradecer. Y no solo una persona, puede buscar varias personas, puede orar por quien